gusto de hablar con ella en este martes de alternación sobre este asunto que a todos nos tiene preocupados, intrigados, alarmados el día de hoy, y que es el resurgimiento del COVID, o más bien la prolongación de la epidemia de COVID que no se ha ido, y que pareciera ser que nos hemos relajado todos de tal forma que ya estamos completamente certeros de que podemos regresar a nuestra vida real, y no es así. Tenemos que seguir tomando ciertas medidas porque los números los estamos convirtiendo en una forma de trivialización de las estadísticas que no nos permite acercarnos con claridad al fenómeno real de lo que está ocurriendo con el asunto de el COVID y sus variaciones, que se van yendo a veces por nuevas variaciones y mutaciones del virus. Estamos esperando la comunicación, en cualquier momento se conecta con nosotros la doctora. Aquí está con nosotros. Buenas tardes, un gusto saludarla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el gusto es mío. Un placer como siempre, doctora. Digo placer difícilmente porque el tema siempre es difícil, pero la claridad con la que usted explica las cosas siempre la apreciamos muchísimo y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros en una conversación más de alternación. Estamos específicamente hablando de su libro que se acaba de publicar recientemente y que es una continuación del libro que platicamos hace casi un año cuando estábamos avanzando en medio de toda esta pandemia. Y me parece sumamente interesante el libro actual. ¿Cuál es el nombre del libro, doctora, y qué significa con respecto al libro anterior? Sí, bueno, pues muchas gracias. Al contrario, es un placer estar otra vez en el programa. Este segundo libro se intitula Las vidas que no contaron. Es, pues sí, la continuación de Un daño irreparable, que se quedó, vamos a decir, en el descenso de la segunda ola de contagios, que fue la más mortal que hemos tenido hasta ahora. Sí. En ese momento sabíamos que la situación estaba muy grave, pero no comprendíamos cabalmente de qué magnitud era la situación. Y esto no lo supimos hasta muchos meses después. Entonces, yo después de Un daño irreparable pensé que la situación, como muchos pensamos, que la situación pues iba a mejorar, las cosas estábamos un poquito en la antesala del fin de la pandemia, con la llegada de las vacunas, una serie de cosas. Esto no fue así y creo que lo que ocurrió durante el segundo año de la pandemia merecía ser narrado, documentado, y esto fue lo que hice en Las vidas que no contaron. Sí. Porque había que decir por qué la catastrófica cifra de muertos en la segunda ola y por qué se han seguido acumulando muertes a lo largo de todo el año que siguió. Entonces, pues un poquito hacer honor también a las personas que han padecido la muerte de seres queridos y que de alguna manera han sido hechos de menos, ¿no? Es decir, no se cuentan los muertos, no se habla de ellos, se minimiza la pandemia y creo que entonces las familias que han tenido seres queridos que se han muerto, han sido revictimizadas, haciéndoles creer que tienen que olvidar y que aquí nada pasó, ¿no? Creo que haríamos bien de hacerles un honor a esas que ya suman cerca de 750,000 familias mexicanas que han perdido seres queridos. Es una cifra realmente catastrófica. Catastrófica, y déjeme decirle que el libro, que lo recomiendo ampliamente, la forma como comienza el libro y cómo lo nombra, usted nombra a ciertas personas que estuvieron cerca de usted en momentos críticos, lo humaniza este asunto, en donde mi gran crítica hacia el gobierno mexicano es que ha trivializado el asunto del COVID porque lo convierte en una estadística en donde últimamente, la semana pasada, antepasada, eran 30,000 contagios al día y todo el mundo lo mencionaba así como, no pasa nada, ¿no? Es decir, ya los números se convierten en algo secundario. Entonces, esto me lleva a la siguiente reflexión, porque el libro realmente tiene datos muy interesantes, muy bien documentado, muy bien estudiado. Los números de repente son aterradores. El número que a mí me llamó más la atención es como estamos hablando ya de números aterradores, como cuando
la cantidad de gente que fallece en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 88.7% de las personas que llegan y son tratadas, que es altísimo contra el 55% de los hospitales privados, con todo y que los doctores privados fueron durante mucho tiempo vilipendiados, menospreciados por el sistema actual que tenemos de gobierno. Lo cual me lleva a esta pregunta, doctora. Cuando empezó este asunto, Hugo López-Gatell insistía en que el remedio era la inmunidad de rebaño. Y en aquel entonces, especialistas muy conocidos, incluyéndola usted, incluyendo muchos, dijeron, no, espérate, la inmunidad de rebaño requiere muchas muertes para que se dé. No es algo que sea factible porque arriesgaremos muchísimas vidas. A la luz de lo que ha pasado y de la cantidad de muerte que ha habido en México, que son números verdaderamente graves, no estamos en los mejores lugares del mundo en el trato de la pandemia. ¿Realmente logró su objetivo Hugo López-Gatell y el presidente López Obrador de esto convertirlo en una inmunidad de rebaño con la irresponsabilidad que eso lleva? No, de ninguna manera. Es decir, muy pronto al inicio de la pandemia entendimos que no aspirar a una supuesta inmunidad de rebaño a través de dejar a la población infectar era simplemente una situación criminal. O sea, no era una estrategia de salud pública, no era una estrategia epidemiológica de control, era una estrategia criminal, porque no era posible dejar infectar a la gente con un virus potencialmente letal y que estaba matando a tantas personas en el país. Enseguida y muy, muy rápido también comprendimos que no era posible llegar a la inmunidad de rebaño ya con COVID-19. ¿Por qué? Porque el virus siguió mutando tanto y su transmisibilidad se ha vuelto cada vez mayor y llega un momento en el que ya no es posible llegar a este punto de inmunidad de rebaño, ni siquiera a través de la vacunación. Requeriríamos tener a más del 90% de la población inmunizada, ¿sí? Con la vacunación, desde luego, ¿no? Sí. Para poder tener el fenómeno de inmunidad de rebaño, que simple y sencillamente significa que no todos requieren tener protección inmunológica, es decir, no todos requieren estar vacunados, mientras un porcentaje amplio, suficientemente amplio de la población lo esté, esto confiere protección al resto. Ahora sabemos que, pero eso lo supimos muy pronto, y aquí se seguía aspirando como en otras partes, y a lo que esto llevó hoy, además, entendemos tantas cosas más. La infección masiva no ha llegado a nada, no ha... es decir, no condujo a nada más que a la enfermedad y a la muerte. Fue siempre una estrategia equivocada. Sí. Y ahora sabemos que cada reinfección, porque esa es la situación, que incluso los vacunados pueden reinfectarse. Las vacunas están protegiendo muy bien contra la enfermedad severa y la muerte, pero no contra la infección. Y cada reinfección pone a la persona en riesgo cada vez mayor de tener complicaciones por COVID-19, de sí llegar a tener, incluso vacunados, si son suficientes reinfecciones, llegar a complicarse, incluso a morir. Y desde luego un punto que aquí en México prácticamente pues no se menciona, que es el COVID persistente, es decir, las secuelas que quedan posteriores a COVID, a la gente que padece COVID-19. No es necesario haber tenido un COVID muy severo para después tener secuelas. Hay personas que tuvieron COVID leve y que después tienen secuelas que pueden llegar a ser debilitantes e incluso incapacitantes por un tiempo indefinido. Entonces, esta situación de simplemente cada vez que viene una ola, pues no se hace nada, porque si observan, en nuestro país nunca se hicieron cercos sanitarios, nunca se amplió la capacidad de pruebas, no se hizo nada más que decir, ustedes no se preocupen, aquí hay hospitales, aquí hay ventiladores. Sí, nada más que en esos hospitales y en esos ventiladores la gente mayormente va a morir, ¿sí? Porque esta enfermedad se controla no a nivel hospitalario, esta enfermedad se controla a nivel preventivo. Esta enfermedad se controla evitando los contagios, evitando y tratando la enfermedad de forma muy temprana, no cuando una persona llega a un ventilador. Y las estadísticas que tú acabas de dar lo reflejan. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, en todas las clínicas del IMSS, de la Ciudad de México, por ejemplo, si sumamos todo esto, más del 93% de todos los pacientes con COVID que fueron intubados se murieron.
Entonces, pues esa no es una posibilidad de vida, esa no es decir, se ofrece un último recurso con una probabilidad de supervivencia escasísima. Sí. Ahora, pues sí, pero debimos haber hecho prevención. Entonces, aquí el punto es que esta idea falsa de dejar a la gente infectar y que esto hace expedito volver a nuestras actividades y una serie de cosas, pues esto lo vamos a pagar con creces en un futuro, porque cuántas de estas personas, primero la muerte ha sido atroz, somos uno de los países en donde tenemos la más alta mortalidad por COVID-19 en el mundo, si lo consideramos tanto en cifras oficiales como en las cifras de exceso de mortalidad. No solo eso, somos el segundo país en el mundo con mayor cantidad de niños huérfanos, de menores de edad que han quedado huérfanos a consecuencia directa de COVID-19, de sus padre o madre o ambos que han fallecido por COVID-19. Solo la India nos rebasa en ese verdaderamente lastimoso indicador, ¿no? Sí. Y además, pues, ¿qué va a pasar con esos huérfanos? ¿Qué pasa? ¿Y qué va a pasar con toda la gente que va a tener secuelas a largo plazo? Es decir, se cree que es expedito dejar a la gente infectar y conforme la vacunación ha aumentado sin duda, las muertes han comenzado a disminuir. Pues esa era la intención de la vacunación y la vacunación ha servido muy bien para disminuir las muertes, ¿no? Pero se sigue muriendo demasiada gente, sigue muriendo demasiada gente y no se considera que independientemente de que mueran o no, muchos de ellos, ahorita sabemos que el 25% de todos los infectados por COVID, sea que lo hayan padecido de forma leve, moderada o severa, van a terminar padeciendo secuelas a largo plazo. Sí. Entonces, pues esto se va a convertir en otro problema de salud público, económico, social, etcétera. Entonces, sí, fue la estrategia menos atinada que se pudo haber tenido, que es simplemente ignorar que la población se sigue infectando masivamente y tratar de no hablar mucho de la pandemia para que se normalice que se mueran una X cantidad de personas a la semana, ¿no? Entonces, digo, simple y sencillamente, la semana pasada, México lleva casi 3 semanas entre los 10 países que reportan más muertes diarias. Es decir, claro, antes se estaban reportando 2,000 muertes diarias, 3,000 muertes diarias, cuando en la India entró la variante Delta en India, se llegaron a reportar hasta 4,000 muertes diarias en la India, fue terrible. Aquí en México, por ejemplo, en nuestros puntos más altos, se reportaron cerca de 2,000 muertes diarias, no semanales, que era terrible, pero ahorita ningún país está reportando esa cantidad de defunciones. Pero, ¿por qué? Pues por la vacunación, la vacunación. Sí. La inmunidad adquirida a través de la infección no está sirviendo para proteger a la gente de reinfecciones. Entonces, ojo con eso, disminuyen las muertes por la vacunación, sin duda, pero de cualquier manera sigue habiendo países en donde pues se reportan se cuentan con los dedos de las manos la cantidad de muertos por COVID al día, mientras que aquí, pues la semana pasada estuvimos arriba de 100, casi diario, ¿no? Entonces, hemos estado en la lista de los 10 países que reportan más muertes por COVID-19 en las últimas 2 o 3 semanas. Eso quiere decir que seguimos siendo un país que maneja muy, muy mal la pandemia, aunque el gobierno quiera insistir en hacernos creer que se mueran 100 personas todos los días, no es mucho. Entonces, pues eso lo podemos ignorar. Esas son las vidas que no contaron, esas vidas que ya ni siquiera merecen ser mencionadas en una conferencia de prensa porque son muertes que, bueno, pues así pasa, es lo que nos quieren dar a entender. Y esta situación de normalizar las muertes prevenibles no es normal. Claro. Eso es lo que la gente necesita entender. Normalizar la muerte prevenible de cientos de personas al día no es normal. Eso que dice usted, que son muertes que no deberían haber ocurrido de haber atacado el problema con una estrategia segura, pero en el libro lo menciona y lo hemos visto todos, este debate que se hizo sobre el uso del cubrebocas, que era completamente absurdo, las declaraciones absolutamente ridículas sobre si el presidente es una persona de contagio o no contagio,
es un contagio espiritual, no es una persona que infecte, y la manera como se ha hecho la vacunación, en donde pareciera ser que es a cuentagotas, mientras que vimos a nuestro vecino del norte en Estados Unidos que era al contrario, vamos a vacunar a todo mundo, vas pasando enfrente de una farmacia, ven y te vacuno, mientras que aquí era, si encontramos vacunas o nada más trajimos 50 o ya se acabaron las dosis y nos platican de millones de vacunas y todo. Usted pone el ejemplo de Marcelo Ebrard cuando en diciembre de 2020 efectivamente dijo misión cumplida, ya trajimos un montón de vacunas y vamos a vacunar a todo el mundo y resulta que no se vacunan. Entonces pareciera que hay un dogmatismo que es muy característico de ciertos procesos ideológicos exageradamente radicales de populismo, en donde siempre tiene que darse la imagen de que todos somos exitosos y todo sale bien y nunca hay un error en lo que hacemos. Ese discurso está cobrando vidas. Desde ese punto de vista, ¿usted cómo cree que va a ser la responsabilidad de histórica de este momento que hemos vivido en México? Yo conozco gente y el otro día alguien platicaba en una conversación que es prácticamente todas las familias mexicanas conocemos ya a alguien ahora que ha muerto de COVID. Bueno, yo conozco varias personas que han muerto de COVID, que han sido desde los abuelos de un amigo que se murió el abuelo y la abuela en materia de 10 días, casi al inicio de la pandemia, hasta conocidos, compañeros, amigos, etcétera, que han fallecido de COVID, hermanos de amigos míos. ¿Qué precio va a tener esto para nuestra sociedad? No sé si me puede explicar. El libro lo deja muy claro. Hay unas secuelas, y ahorita usted lo mencionó, los huérfanos de COVID, la gente que perdió familiares, la sensación que tenemos de un gobierno que no nos protege, no nos cuida. ¿Cómo ve usted ese futuro? Efectivamente hay una trivialización de la muerte. ¿Cómo nos va a afectar? Porque además es cierto, hay mucha gente que dice, no, a mí me dio COVID y no importa. No, puede haber muchas consecuencias a largo plazo. Entonces, puede ser esto un problema que vayamos a llevar durante muchos años al no haber actuado como estamos haciéndolo. ¿Nos va a perjudicar esto como sociedad? No sé si me explico. Es una pregunta más bien, ¿cómo nos está impactando esto anímicamente como país? Sí, yo creo que nos impacta mucho y esto es algo que vamos a arrastrar durante décadas, sin duda. El haber sido indolentes, el haber sido negligentes, el haber permitido que se normalizara de una forma, se trivializara incluso la enfermedad y la muerte, la posibilidad de gente que quede con lesiones o secuelas a mediano, a largo plazo. Y esto todo por una división que realmente ha tenido nada que ver con salud. Es decir, ha sido una división social por la parte política. Y entonces, antes de empezar a sentir que venga una rendición de cuentas, si bien tal vez no desde el punto de vista legal y qué sé yo, pero por lo menos desde el punto de vista social, ¿verdad? Una rendición de cuentas de lo que aquí ocurrió fue muy grave. El reconocimiento de que pudimos evitar tantas muertes y no lo hicimos. Sí. El reconocimiento de que esas vidas sí contaron. Y no hablo de que cuenten numéricamente, hablo de que esas vidas sí importaron, importaban, e hicimos de cuenta que no eran importantes porque en este momento político parece que es un costo que se tiene que pagar dejar a la gente enfermar y morir e ignorarlo, para tener a quienes están en el poder que sigan en el poder, ¿no? Es decir, estamos hablando de esto desde un punto de vista demasiado político y entonces hemos dejado atrás el aspecto humano y social que se involucra con esto de la pandemia. Yo creo que tarde o temprano va a tener que caer ese 20 de decir cómo pudimos, si trivializar hasta este grado, un problema, es el problema de salud pública más fuerte que ha tenido nuestro país y el planeta entero desde hace más de un siglo. Para cómo va ahora COVID-19, quizá vamos a terminar hablando de esto como una pandemia mucho más catastrófica que la de 1918-1920 de influenza H1N1,
la que ya, se le conoce como la gran pandemia, ¿verdad? La mal llamada fiebre española. Y ahora creo que COVID va a dejar muchos más estragos en este sentido, pero creo que tarde o temprano va a tener que caer ese 20 de decir, porque fue, desde luego, el gobierno, es responsable y necesitamos decirlo con todas sus palabras. Claro. No hay manera de minimizar la negligencia, la irresponsabilidad que este gobierno ha tenido para controlar la pandemia, y lo sigue haciendo. Es decir, no sé, hoy en la mañana, de hecho, escuché al subsecretario López-Gatell hacer mención de alguna cosa sobre la viruela del mono. Es otro problema de salud que se nos está superponiendo. La pandemia de COVID no ha terminado. Ahora tenemos que tener otra preocupación, que es la viruela símica o la viruela del mono, que se le llama. Ahora la Organización Mundial de la Salud la ha declarado una emergencia global, una emergencia de salud a nivel global, y esto significa que necesitamos estar muy pendientes del asunto. López-Gatell lo que hizo fue recurrir a exactamente los mismos argumentos que al principio de la pandemia de COVID-19. Lo que dijo es, esta enfermedad no es muy grave, mata a muy poca gente, y por ende no tenemos de qué estar alarmados, no hay de qué preocuparse. Cuando realmente, o sea, la excusa de que se maneja esa discursiva para que la gente no entre en pánico, esa excusa ya caducó, ¿sí? Porque aquí nadie va a entrar en pánico, no hay tal cosa como el pánico. La gente necesita sí tener una cierta alarma sobre lo que está pasando y tener la realidad de los riesgos en los que estamos para poder actuar coherentemente, para protegerse. Y la gente alertada, informada, se protege, y al protegerse protege a los demás. Esto es lo que necesitamos. Claro, no decirle a la gente, todo el mundo entra en pánico. No, claro que no. Pero decir, oigan, pues ahora tenemos viruela símica y hay ciertas cosas que necesitamos hacer y cambiar y estar atentos, porque esto se puede convertir en un problema de salud pública muy relevante, ¿no? Decir eso no va a hacer que nadie entre en pánico, pero sí va a hacer que la gente diga, uy, a ver. Está atenta, está alerta. Cuénteme entonces, ¿qué hago para cuidarme? ¿Cómo puedo detectarlo? ¿Qué hago para prevenir esta infección? Pero decirle a la gente, no se preocupen, porque esto mata muy poca gente. Dios, me parece, lo escuché decir eso y era como al principio de la pandemia. Dije, no puede ser posible, no se ha aprendido nada. Hoy en México se está oficialmente declarando que hay 55 casos de viruela símica. Esto lo digo porque es el mismo ejemplo de lo que pudimos haber hecho con COVID. Es decir, se dice que hay 55 casos, ¿no? Ayer mismo le pregunté a un médico a quien le tengo la más amplia confianza del mundo, que es una persona informadísima, muy académica, muy científico y muy bien enterado de estas cosas. Dije, creo que deben estar subestimando los casos, deben ser bastantes más, pero dijo, pues curiosamente yo creo que no son bastantes más. Por eso mismo, ahora es el momento perfecto para controlarlo. Antes de que sean muchos más, claro. Exactamente. Hoy, que sí son 55, lo que se necesita es hacer un cerco sanitario marca perfección. Es decir, un cerco sanitario perfecto en donde se vea esos 55 con quienes tuvieron contacto, vamos a analizar a esos, vamos a aislarlos, vamos a darles tratamiento y vamos a asegurar que no contagien a otros. Es decir, que cortemos pronto. Ahorita que puede ser muy sencillo y económico hacerlo, que contemos pronto las cadenas de transmisión y evitemos que esto se disemine. Pero pararse ahí y decir, ahorita no es necesario hacer nada, porque solo hay 55 casos y muy poca gente se está muriendo. ¿Qué estamos esperando? Es decir, es verdad que hoy se está muriendo poca gente de viruela símica, pero nada más que este bicho empiece a infectar a una cantidad importante de menores de edad, vamos a ver esas muertes dispararse. Este no es un bicho nuevo. Ya sabemos lo que hace este microorganismo, este virus. Y sabemos que la población más problemática son los menores de edad. Cuando han sido brotes, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, de puros niños, se han muerto entre el 20 y el 25% de los niños. Es decir, ha sido catastrófico cuando han sido brotes importantes en niños. Entonces, ahora decimos, no pasa nada porque López-Gatell cree que se muere poca gente. Ok, ¿por qué no lo controlamos mejor y evitamos
y ahora en septiembre, que todos los niños regresan a clases, ¿sí? Ujú. Que se empiece esto a Ujú. dispersar por las Ujú. escuelas y Ujú. empecemos a ver niños infectados, ni niños morirse de viruela, y Sí, entonces íbamos a decir, chin, pues sí, qué mal, ¿no? Pues sí, ya nos agarró la sí, viruela también. Sí, pero lo mismo con COVID, ¿sí? sí, Porque sí, si hubiéramos hecho sí. aquí, y no hablo solo México, si el Ujú. continente americano, que todos lo hicimos de una forma terrible, unos Ujú. peor que otros, Ujú. Ujú. pero muy mal, los europeos de una forma terrible. Es decir, hubo una absoluta negligencia en el control de la pandemia de COVID-19, pero tuvimos excelentes ejemplos de los Ujú. países asiáticos, de Ujú. muchos países asiáticos y los Sí, países de Oceanía, ¿no? sí, Entonces, si aquí hubiéramos seguido esos mismos ejemplos, quizá hoy estaríamos viendo que este virus, que ya no vamos hasta la variante BA5 y ahora se sí, habla de la BA275 y sí, que este virus sigue mutando, sí. quizá nos hubiéramos quedado en un buen control a Ujú. largo plazo, el Ujú. virus hubiera mutado a un ritmo mucho más lento y Ujú. otra historia estaríamos contando con relación a la pandemia. Por Pero en lugar supuesto. de eso decidimos dejar infectar a la gente. Y entonces Sí, aquí estamos, en una sí, situación en donde incluso los países asiáticos ya no ven la forma de controlarlo, porque sí, las variantes son ahora tan contagiosas sí, que cada vez que muta el virus vuelven a tener repuntes y sí, muere mucha gente. sí. Entonces, sí, ha sido realmente, pero tarde o temprano, tu pregunta inicial, que creo que es realmente, va muy bien al fondo de lo que esto es cuál va a ser la consecuencia como hacia adentro, ¿no? Sociedad humana, Como nuestro sociedad espíritu humana, como colectivo. ¿cómo podemos sanar Ujú. de esto? Porque queramos ignorar el problema o no, la Ujú. realidad es que más de 750,000 personas han muerto, la Ujú. mayoría de ellas innecesariamente, o sea, muertes prevenibles, ¿sí? Sí, Durante esta pandemia en México. Y sí, eso debería dolernos a todos. Y creo exactamente. que necesitamos primero el reconocimiento de Sí, que esta catástrofe ocurrió y sigue ocurriendo sí, y tomar responsabilidad, claro, el gobierno debe tomar su responsabilidad, pero nosotros como también. ciudadanos también. Sí, completamente de acuerdo, porque fíjese que muchas veces ahora, con esta trivialización de los números, la gente parece que ya está fuera de peligro y todo el mundo va y de repente yo me entero de mucha gente que a mi alrededor y entendí por qué cuando leí su libro, cuando usted dice que el factor de contagio cuando comenzó el SARS-CoV-2 era de 3 o 4 el factor de contagio y creo que ahora el factor de contagio es como de 70 o 50, una cosa así pavoroso, es decir, es mucho más contagioso, más agresivo la nueva beta. Entonces yo me doy entero que hay gente, mucha gente a mi alrededor que está contagiada. Entonces yo digo, bueno, en cualquier momento a lo mejor yo me voy a contagiar, yo no me he contagiado. Trato de evitarlo porque trato de ¿Sí? evitar las consecuencias a futuro. ¿Qué le podría usted decir a toda la gente que nos está escuchando y viendo ahorita? Porque mucha gente ya da por sentado que esto ya se acabó y que si me da, ay, pues ya me dio y pues total, es una gripa y no voy a tener muchos síntomas y no pasa nada, me aíslo durante 5 días. Cuando me han dicho eso, yo digo, no, espérame, es que no sabemos cuáles son las consecuencias a futuro. Cuando menos 2 casos yo conozco de gente que le dio COVID hace un año, hace 6 meses, se volvió a infectar, tuvo problemas, etcétera, y las 2 personas fallecieron por otras razones, por cuestiones pulmonares o por cuestiones cardíacas, pero Así fueron es. consecuencia directa del COVID que les dio. Entonces, ¿qué le podría usted decir a esa gente que ahorita menosprecia y da por sentado que aunque te dé el COVID ahorita, pues pareciera que no es importante, es una gripe total y estoy vacunado? Entonces parece ser que no pasa nada. Sí, yo les diría, necesitamos hacer conciencia. Creo que uno de los problemas principales ha sido que a la gente se le ha hecho creer que llevar a cabo las medidas de prevención contra COVID-19 por fuerza es algo que es muy restrictivo, ¿no? Ujú. Ay, no, oye, yo sí quiero ir al cine, yo sí quiero Ujú. salir a cenar, yo sí quiero ir a trabajar y quiero que mis hijos vayan a la Ujú. escuela, etcétera, ¿no? Ujú. Y entonces se ha hecho pensar que es necesario prescindir de estas actividades para poderse cuidar contra COVID. Y esto no es así. Ujú. Necesitamos entender cómo el virus se transmite y Sí. necesitamos saber que esta enfermedad llegó para quedarse. Y Ujú. conforme se sigue transmitiendo más y más, el virus se va haciendo cada vez más complicado. Ujú. Hay secuelas de COVID que todavía no logramos entender, pero Ujú. sabemos que la mayoría de las secuelas que se presentan son neurológicas,
personas que tienen como microembolias cerebrales durante la infección y que después tienen síntomas y secuelas neurológicos algunos tal vez durante toda su vida, durante el resto de su vida. Secuelas así, personas que se infectaron hoy, bueno, sí, me dio una gripa, me dio fuerte, pero ya salí, estoy muy bien. Ajá, y a las 2 semanas o un mes mueren de un infarto, de una embolia pulmonar, de una embolia cerebral u otro tipo de cosas. Estas son las secuelas de COVID, eso es lo que pasa. Y entonces este virus llegó para quedarse, y así los contagios estén en un punto alto, como ahorita estamos en un punto muy alto de contagios, como cuando los contagios están en un punto bajo, porque en el momento en que todos entendamos que necesitamos cambiar algunos comportamientos para ajustarnos a un nuevo mundo, que es un mundo en donde existe la enfermedad COVID-19, ¿sí? Necesitamos ajustarnos a eso y entender, no es necesario no ir al cine, lo que es importante es ir a un cine que sí tengan la conciencia de que ese aire tiene que ser seguro. Aquí lo importante es el virus se transmite por el aire, necesitamos espacios bien ventilados, necesitamos espacios con aire seguro. Esto quiere decir espacios en donde se filtre el aire, se vigile la calidad del aire y se ventile lo suficiente para mantener el riesgo de contagio en esa área, en esas áreas muy bajo. Y lo segundo es, así quieran o no, utilizar el cubrebocas. El cubrebocas es nuestro mejor aliado. Pero creo que y claro, la vacunación, pero ojo, la vacunación hasta ahora nos sigue protegiendo de enfermedad severa y de muerte, pero no de transmisión. Y es importante entender que es indispensable detener la transmisión de este virus antes de que se siga haciendo, porque se sigue haciendo cada vez más complicado. Y mientras que para nosotros, para una persona X, puede ser finalmente una enfermedad que transcurra como una gripa, un catarro leve o qué sé yo. Sí, pero todos estamos en contacto con gente de alto riesgo. Todos estamos en contacto con los abuelitos de alguien, con adultos mayores, con niños pequeños que no han sido vacunados, ¿sí? Todos estamos, y entonces sí debe ser nuestra responsabilidad evitar que esas personas también se contagien a través de nuestra irresponsabilidad de pensar que no es grave estar contagiado. Entonces, estar contagiado, es decir, necesitamos evitar esto, y hasta que no entendamos que la nueva normalidad es, claro, debemos seguir haciendo nuestras actividades, pero los sitios, los negocios, las empresas necesitan entender que deben procurar la calidad del aire en los espacios cerrados. Y nosotros necesitamos entender cuándo son espacios de muy alto riesgo, tratar de evitarlos, y espacios de muy alto riesgo, utilizar cubrebocas, que es espacios cerrados, públicos, espacios abiertos cuando son muy concurridos. También, si son espacios abiertos concurridos, hay que utilizar cubrebocas porque también son espacios de muy alto riesgo. Entonces, ya nunca se pueden hacer conciertos. No, claro que no, claro que sí se pueden hacer conciertos. Pero se va cuidando uno, claro. Hay que hacer conciertos, sí, muy bien. No durante los picos altos de contagio, que creo que eso es súper desatinado, como lo que acaba de pasar en el Zócalo, ¿no? ¿Por qué en el pico alto de la ola, por qué en ese momento se pudieron esperar tantito y hacerlo nada más cuando bajaran tantito los contagios, ¿no? Poner a la gente más a salvo, con menos riesgo, ¿no? Pero independientemente, pues sí, atinarle a cuándo hay ciertos eventos que sí se pueden llevar a cabo y cuándo no, y lo otro es, si voy a hacer un evento de ese, voy a asistir a un evento así, pues necesito cuidarme, y como me cuido, pues me pongo un buen cubrebocas y trato de exigir a la gente a mi alrededor que haga lo mismo, ¿no? Sí, de acuerdo. Me recuerdo que el año pasado también entrevisté al doctor Moreno, que usted lo cita en su libro, y lo entrevisté después de que hubo otro festival en el Zócalo, y que era la segunda ola de contagio. Ahorita que estamos en la cuarta ola de contagio, otra vez vuelven a hacer un evento en el Zócalo, entonces parece que los mensajes son de lo más confusos en protección de la gente. Ya casi para terminar, doctora, México tenía una tradición extraordinaria de jornadas de vacunación.
Así es. Cuando eran las jornadas de vacunación contra sarampión, viruela, etcétera, las enfermedades infantiles, se aplicaban millones de dosis en muy poco tiempo. Eran jornadas, creo que duraban entre 2 y 3 semanas, y en todo el país se aplicaban esas vacunas, y era de una eficiencia brutal. ¿Por qué no se aplicó esa misma estrategia, esa misma funcionalidad que tenía ya México y era reconocido mundialmente, y se logró erradicar todo tipo de enfermedades endémicas muy rápido en México y se mantuvieron bajo control? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se aplicó esa misma idea? Porque yo decía, bueno, ¿por qué es tan difícil ahora vacunar si antes todo mundo salía con su cartilla de vacunación y todos los niños estaban vacunados en días? ¿Ahora qué pasó? Así. Hasta en los sitios más remotos del Sí. mundo habían esas señoritas o jóvenes que se iban con sus hieleritas hasta la sierra de no sé dónde a vacunar chamacos y todo esto. Sí. Muy a nuestro modo, muy localmente, cada Sí. localidad entendiendo sus bemoles de cómo Sí. ahí se tenía que vacunar, si eran zonas urbanas o zonas rurales y cómo hacerlo. México fue durante muchos años un ejemplo mundial en términos de su campaña de vacunación. Así es. Hemos hecho muchas cosas mal, antes se hacían muchas cosas mal, hoy también, qué sé yo, pero Podría si ser algo hacíamos muy que bien se era hacía. la vacunación. Sí, de acuerdo, de Pero acuerdo. muy bien, de hecho éramos ejemplo de cómo controlamos el sarampión mejor que los Estados Unidos, más pronto la polio. Es decir, hemos sido un país que entendimos que hacerlo de forma localizada, porque en las localidades se entiende bien la logística propia del lugar, ¿sí? Sí. Somos un país complicado por las diferencias que hay en las diferentes zonas del país, pero manejándolo así se solucionaba. Y había vacunas para todos. De hecho, bueno, caray, aquí hasta a veces ponían el camioncito y jornada de vacunación, pasen de todos, vénganse a vacunar, ¿no? En los parques, afuera de las plazas comerciales, qué sé yo, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que ahora con COVID, si se hubiera echado a andar toda esta maquinaria tan ya arraigada en nuestro país, tan bien establecida y tan exitosa, comprobadamente exitosa, nuestra campaña de vacunación contra COVID-19 hubiera sido completamente diferente. Hemos tenido una campaña de vacunación lenta, fracasada, es decir, está pasando algo. De hecho, ayer o antier hice un análisis sobre la base de datos de exceso de mortalidad, en donde veo, y también la base de datos de las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, en donde hay un fenómeno que es realmente patético, que necesitamos entender que esto está ocurriendo. Se empezó a vacunar a la población de adultos, nada más para que se tenga una concepción, se empezó a vacunar a la población de adultos casi al final de la segunda ola. Es decir, la primera vacuna se puso el 24 de diciembre del 2020, pero en realidad la campaña en la población abierta empezó a principios de febrero, ¿no? Sí, exacto. Entonces, principios de febrero se empieza a vacunar. La primera ola que no había vacunas, en adultos hubo una cantidad muy alta de muertes. La segunda ola subió, pero estamos hablando casi 140,000 muertes en una sola ola, en la segunda ola. Algo atroz, ¿no? Así completamente catastrófico. Se empieza a vacunar y por fortuna las muertes van teniendo cada vez una tendencia más acentuada a la baja. Es decir, la tercera ola mostró menos muertes que la segunda, la cuarta menos que la tercera, y esta quinta ola parece que va a tener todavía menos que la cuarta. Es extraordinario, sí, pero cuando esto lo diseccionamos para separar a los adultos de los menores de edad, en los menores de edad esto no se mantiene. Es decir, los menores de edad en la primera y segunda ola tuvieron casi las mismas defunciones, que fueron muy, muy bajas. ¿Por qué? Porque los menores de edad fueron el grupo más confinado. No habían escuelas, no los sacábamos, es decir, era muy fácil confinar a los menores de edad, mientras que los adultos, conforme las semanas fueron pasando, pues cada vez tuvieron la necesidad de irse movilizando por cuestiones de trabajo, por cuestiones de ir al súper, de qué sé yo, ¿no? Entonces, los adultos, entonces, en la segunda ola hubo muchísimas muertes, pero los menores se mantuvo en primera y segunda ola sin vacunas, muy bajito, por el confinamiento. Ahora, para la tercera ola, viene esto de llueve, truene o relampaguee, que dijo el presidente de la República, los niños van a regresar a la escuela, ¿no? Bueno, pues muy bien, o sea, no hubiera habido nada de malo en regresar a las escuelas si hubieran estado vacunados los menores.
Claro. Y si los planteles hubieran estado preparados para recibir a esos niños con planteles seguros de bajo riesgo de contagio. Pero los planteles los recibieron con tapetes sanitizantes y mucho gel antibacterial. Y eso no evitó los contagios. Entonces, lo que vemos es con los menores de edad que pudieron ya haberse empezado a vacunar desde junio del año pasado. Sí, de acuerdo. No se empezaron a vacunar hasta diciembre, o sea, no se empezaron a vacunar hasta diciembre del 2021. Sí. Lo que esto provocó es, a diferencia de los adultos, en donde tras la vacunación ha ido para abajo, para abajo, para abajo las muertes, en los menores ha ido para arriba, para arriba, para arriba las muertes. Es decir, hubo un repunte altísimo y la ola en donde más menores de edad murieron fue la tercera ola. La tercera ola que los adultos disminuyó sustancialmente, en los menores se disparó. Hubo muchas muertes de menores, pero en la cuarta el pico fue todavía más alto. ¡Qué barbaridad! Y ahorita el repunte que se ve de muertes, que estamos ya empezando a ver un repunte de muertes, si separamos entre adultos y menores de edad, el repunte en los adultos es apenas perceptible. Es decir, sí, se están muriendo, pero es decir, es muy ligero. En los niños es así, va casi en vertical. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? Y la razón es porque no han sido vacunados. Exactamente. Porque la campaña de vacunación ha estado improvisada y mediada por las ocurrencias del secretario de salud, del subsecretario de salud y del presidente de la República. Y entonces un día se les ocurrió, oigan, ¿saben qué? Yo creo que podemos ahorrar mucho dinero no comprando vacunas para los menores. Hagamos eso. Y entonces pusieron al secretario de salud a decir, yo no vacunaría a mis nietos, porque los niños tienen un sistema inmune muy bonito. ¿Para qué se los estropeamos, no? Salir con un discurso que era prácticamente antivacunas, ¿no? Y al subsecretario lo pararon ahí a decir, es que hay muy pocos niños muriéndose, no necesitan vacunas, ellos no necesitan vacunas. Entonces, se tardaron tanto en empezar a vacunar, y luego cuando empezaron a vacunar fue tan limitada la vacunación, que fue solo los de 15 a 17 años, ¿no? Las muertes siguieron aumentando en los menores de edad. Sí. Y después, pues sí, ya meten a los de 14, a los de 12 a 14 años, pero ya muy tarde. ¿sí? Y no hay una cobertura realmente muy amplia, van muy lento, ¿no? Luego, hace apenas unas semanas, dicen, ya vamos a empezar a vacunar a los de 5 a 11 años. Es momento que en la Ciudad de México solamente han vacunado a los de 11. O sea, esta semana otra vez solamente están vacunando a los de 11 años. Mientras estamos en un repunte, seguimos en un pico de contagios. Y siguen las muertes infantiles. Y siguen las muertes en menores de edad subiendo. Aquí, el punto que es de verdad, y va a ser ahora sí, otro de los grandes resultados de criminalidad y de negligencia que aquí se pudo haber cometido es esto. Ya lo sabemos y lo sabemos anticipadamente. De todas las muertes infantiles, que son más de 2.500 las que se han dado aquí en México, es decir, duplicamos casi las muertes infantiles que ha tenido Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos tiene una población de 2.7 veces mayor que la nuestra, nosotros casi duplicamos las muertes en menores de edad que Estados Unidos ha registrado. O sea, de entrada vamos muy mal. De esas, más del 60% se han dado en la población de 0 a 4 años. Ahora, ojo, desde hace un mes, en Estados Unidos, ya hay 2 vacunas aprobadas, una de Pfizer, una de Moderna, para ese grupo de edad, para el grupo de los más pequeñitos, que son de 6 meses a 4 años. Aquí en México no han podido ni siquiera seguirle después de los de 11 años. No han podido llegar a los de 8, a los de 7, a los de 6, y ni siquiera hay una consideración de que se vaya a vacunar a los de 6 meses, que ya sabemos que son los que están en el más alto riesgo. Entonces, hay pocas cosas que podemos predecir sobre COVID-19. Y si queda un mensaje ahorita a la población es esto: necesitamos empujar para que vacunen a nuestros pequeños, ¿sí? Porque, a ver, hay algo que sí necesitaríamos ser tontos para no darnos cuenta. Sí hay un patrón. En 2020 tuvimos una ola en verano y luego una mayor en el invierno, o sea, diciembre, enero, febrero, vamos a decir. En 2021 tuvimos una de verano y después una mayor en el invierno, o sea, diciembre, enero, febrero. Ahora estamos en una de verano. Y lo que ya podemos anticipar, o bueno, o sea, ¿qué piensan? ¿Que este año no se va a dar igual? Pues que no tiene por qué cambiar si ese es el comportamiento del virus, claro. ¿No aprendimos?
Viene en diciembre otra ola, vendrá en diciembre otra ola, y cuando esa ola llegue, si agarra a esos chiquitines de 6 meses a 4 años sin vacunas, vamos a seguir viendo muchas muertes en la población infantil, y eso no tiene perdón, no tiene perdón, porque los menores de edad son un grupo que necesitan, con el hecho de estén vacunados, podemos evitar casi la totalidad de las muertes por COVID-19. Y no vacunarlos y dejarlos expuestos como una población de alto riesgo teniendo vacunas. Es casi no tiene, condenarlos. Claro. No tiene perdón. Pero entonces esto me suena a que son una vez más los dogmas que se han ejecutado desde 2018, en donde dicen, bueno, como eso era eficiente pero es neoliberal, entonces ya no lo sigan ejerciendo y vamos a hacer nuestra propia mecánica. Es exactamente. Es decir, en lugar de utilizar ya las estrategias de vacunación sentadas, probadas, muy buenas, que ya sabíamos que eran muy eficientes, lo que se hace es decir, espérenme tantito, utilicemos la vacunación como una herramienta, una estrategia político, electoral y demás, porque es muy distinto decir, sí, o sea, suelten las vacunas a las localidades, porque ahí saben cómo ir a vacunar a esas gentes muy alejadas y a las que son en la ciudad y demás. Ok, sí, pero ahí es distinto eso a decir, yo, señor presidente de la República, les estoy dando yo a ustedes esto. Es decir, me tienen que agradecer a mí. Entonces, se manejó la vacunación para que le diéramos las gracias al señor presidente y a la gente que está ahorita en el gobierno. No para tener una campaña eficiente, eficaz, rápida de vacunación, sino para que lograra amplia cobertura en poco tiempo y etcétera, etcétera. Se tuvo una campaña que se pudo manipular políticamente, porque parece que es una dádiva del gobierno. Claro. Es decir, nuestro gobierno maravilloso nos hizo este favor de darnos estas vacunas, porque las dan directamente, ¿no? Son sus trabajadores, las dichosas estas de brigadas correcaminos que no fueron más que a entorpecer la vacunación, el hecho de vacunar hoy le toca a Álvaro Obregón y dentro de 3 semanas a Coajimalpa, y la gente simplemente lo aceptó. Sí. Pero esto no es aceptable, es decir, que la gente es que entre más pronto la gente se vacuna, es más pronto que pierde el riesgo de morirse. Claro. Y entonces, decir, voy a vacunar 3 semanas después a otra delegación es, a ver, espérenme, pues a mí ¿por qué me toca tener riesgo de morirme y a los de Álvaro Obregón no? ¿No? Es decir, y esto se pudo haber evitado si simplemente se hubiera hecho la vacunación contra COVID-19 ya con la infraestructura y las cadenas de logística que ya existían en nuestro país, ¿sí? Antes de ser desmanteladas y sustituidas por esto que no sé cómo se le llama, pero no ha sido una campaña, ha sido una campaña de vacunación lenta, ineficiente y realmente fracasada, porque han habido demasiadas muertes que se pudieron prevenir de haber tenido una mejor estrategia de vacunación. Completamente de acuerdo, y me parece que esta politización que se ha hecho de la salud es algo que, volvemos a lo que preguntábamos hace rato y estábamos platicando, esta fractura social, emocional, colectiva que está creando, porque no se puede, hay cosas que no se deben politizar, y creo que la vida humana es la número 1, el cuidado de la vida humana. Ya para terminar, doctora, en su libro usted al final menciona que pues sí, el COVID llegó para quedarse y tendremos que aprender a vivir con él, y seguirán las investigaciones y seguirá caminando esto como parte de nuestras vidas. Yo a veces he llegado a pensar que a lo mejor será como la vacuna de la influenza, una vez al año nos vacunaremos contra lo que sea el COVID en el estado en el que se encuentre, en la letra griega en la que ya esté. Ya estará por Epsilon o Mu, no sé cuál ya exactamente. ¿Cuál es su visión en todos los estudios que usted ha tenido? ¿Qué podemos pensar? Yo creo que también hay una parte que es cierto, que la mencionó usted también, siendo nosotros responsables también de nosotros mismos, es decir, en lo posible no estar en eventos colectivos, si estoy en un evento colectivo usar tapabocas, si sé que puedo tener riesgo de contagio, no salir y contagiar a nadie, proteger a mi comunidad. Si nosotros aportamos esto, ¿cuál es su perspectiva de lo que va a pasar con el COVID en los próximos
años, aprenderemos a convivir con él, llegaremos a un punto en el que, no obstante la negligencia con la que se ha tratado, podemos estabilizar el número de fallecimientos y que desaparezcan, que lleguen a cero. Sí lo ve como algo factible, es algo a corto plazo, y por otro lado, obviamente, haciendo énfasis y resaltando que tenemos que seguir cuidándonos porque seguimos en medio de una pandemia que no ha terminado. Sí, correcto. Pues no es alentador lo que parece que viene hacia adelante, porque el virus, contrario a muchos de los minimizadores de la pandemia, han querido empujar una discursiva en donde dicen que el virus se vuelve menos agresivo conforme el tiempo pasa y qué sé yo. Los virus, ningún microorganismo, ni las bacterias, ni los virus, ni los parásitos, ni ningún microorganismo patógeno se vuelve naturalmente menos agresivo con el tiempo, ninguno, es decir, no hay una regla biológica que diga que se vuelven menos agresivos. Y ahora el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19 nos ha demostrado que en su evolución, contrario a hacerse menos agresivo, lo que ha hecho es cada vez hacerse más agresivo. Sí. ¿Okay? Entonces, sí, algo necesita cambiar y necesita cambiar pronto. Es urgente que algo cambie, que cambie pronto. Sí. Necesitamos entender, como entendimos en los años 80, cuando llegó VIH, que habían algunos comportamientos que tenían que modificarse para que estuviéramos, para estar en bajo riesgo de contagio de VIH. Se empezó a hablar de cosas como el sexo seguro, el uso de preservativos para tener relaciones, para evitar los contagios de VIH. Se habló mucho de cómo es el contagio a través de la sangre. Cambiaron muchos usos y costumbres y cambiaron muchos comportamientos porque ese virus entendimos que llegó para quedarse. Sí. Y que independientemente de que los contagios de VIH sean muy altos o bajos, el virus sigue ahí. Sí. Sigue siendo potencialmente letal. Okay. Y debemos... Ya vive entre nosotros. Vive entre nosotros. Y pues nadie quiere tener VIH, ¿verdad? Claro. Entonces, pues bueno, y ya sabemos que hay algunas recetas que nos ponen a salvo. Entre otras, bueno, pues si usted tiene más de una pareja, hay que ponerse condón siempre que tiene relaciones. Si no hay que compartir agujas, ¿verdad? Si con inyecciones o la gente que utiliza drogas intravenosas o qué sé yo, ¿no? O sea, hay una serie de cosas. Y en el campo médico se entendió que pues ya no podía haber un dentista que metiera las manos a la boca sin guantes, que no, o sea, se entendieron muchas cosas porque ese virus llegó. Ahora con COVID parece una resistencia de, no, a mí me dijeron que este virus se va a acabar, a mí me dijeron que se va a volver menos agresivo. Entonces díganme cuándo me puedo quitar el cubrebocas. Yo creo que nadie dijo, a ver, díganme cuándo me puedo quitar el condón. Es que el VIH ahí sigue, COVID aquí sigue. Okay. Y la forma, es decir, el cubrebocas es a COVID-19 lo que el condón es a VIH. Okay. Es decir, necesitamos el cubrebocas para cuidarnos contra el contagio. Y tarde o temprano, la gente va a entender que, por ejemplo, en las edificaciones van a necesitar tener una normatividad en donde se legisle cómo es la calidad del aire dentro de los espacios cerrados. Necesitamos respirar aire seguro, necesitamos respirar aire limpio en los espacios cerrados y va a tener que establecerse con legislación cuántas partes por millón son permitidos en una oficina donde hay gente trabajando y qué se puede hacer para disminuir el riesgo de contagio en esas áreas, porque tenemos y vamos a seguir teniendo entre nosotros de ahora en adelante este virus que se transmite por el aire, que necesitamos cambiar algunos comportamientos y hasta que no perdamos la resistencia a eso y entendamos que no vamos a lograr realmente una disminución sustancial de los contagios que permita prácticamente reducir a insignificante el número de muertes que se están dando. Entonces, vendrán mejores vacunas, esto ayudará. Vendrán algunos tratamientos, esto ayudará. Pero nada será suficiente si no hay la conciencia de la población de que está en cada uno de nosotros tomar las acciones pertinentes para disminuir nuestro riesgo de contagio y disminuir el riesgo de que nosotros contagiemos a otros. Entonces, la situación es
Nada más que, ojo, despertemos. Entre más pronto despertemos, mejor nos va a ir. Ya nos tardamos demasiado. Esto lo pudimos haber detenido los primeros 6 meses y haber tenido una historia contada de verdad en otro tono completamente distinto. Pero no lo hicimos. Y ahora, entre más pronto lo entendamos, el virus sigue evolucionando y sigue volviéndose cada vez más agresivo. No queremos ver un mundo en donde esto se torne una situación que no podamos controlar. Hoy podemos controlarlo. Nada más que necesitamos, independientemente de las vacunas y los tratamientos, entender que es también nuestras acciones y comportamiento lo que tiene mucho que ver con cómo esto se va a ir desenvolviendo. Por supuesto. Y creo que lo que acaba de decir es muy valioso, ¿eh? Es decir, darnos a entender que no es que mañana ya nos digan, ya se acabó, ya todos regresemos a como estábamos antes. No, hay cosas que ya tenemos que cambiar. Y ese ejemplo que puso usted del condón hacia el VIH, lo mismo que el cubrebocas al COVID, me parece de suma importancia, porque sí, yo creo que son normas, formas nuevas de aprender a vivir en una sociedad pues ya con otro virus que está entre nosotros y que no va a desaparecer, y no es que mañana nos digan vamos a regresar a como estábamos antes de 2019, porque eso no va a pasar. No. Me parece buenísima esa observación y esperemos que le sirva mucho a la gente que nos está escuchando y viendo. Sabemos que hay mucha gente de factor de riesgo que está en conciertos, sale por las noches, quiere tener una vida normal, quiere sentirse ya liberada. Pues no es que seamos liberados, sino liberémonos con responsabilidad de no contagiar a los demás y no recibir ese contagio por las consecuencias que a futuro puede tener nosotros, y no es una gripita nada más la que da ahorita si nos da COVID. No, definitivamente no. Eso Muchísimas gracias, doctora. De verdad que es valiosísimo. Su libro ya está en plataformas digitales y en todas las librerías. Sí, en todas las librerías y también tanto impreso como en digital, en todas las librerías y en las plataformas, sí. Y de veras es una lectura, yo me lo leí en el fin de semana, es una lectura muy dinámica, muy ágil, muy humana, porque sí, cuando citan casos específicos y nombres, le pone cara y cuerpo a la enfermedad, y creo que es muy valioso, porque una cosa es decir, no, pues que ahora fueron 700 muertos, sí, pero ahora cuando estamos hablando de Pepe Pérez, y aquí está, y eso fue lo que le pasó, ay, ya es un shock muy importante, así que creo que es una aportación muy valiosa en esta discusión. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias a usted, doctora, un placer, y muchas gracias por esta conversación tan nutritiva. Igualmente, ha sido un placer para mí. Gracias. Muy buenas tardes. Igualmente. Escucharon ustedes a la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. Creo que hay unos conceptos que deberíamos de efectivamente no echar atrás, porque verdaderamente esta idea de que se va a acabar el asunto de el COVID un día y nos van a decir, ya vamos a regresar a como éramos antes y ya no vamos a tener ningún problema y vamos a ser todos felices y contentos como éramos antes de 2019, eso no va a pasar. Y entonces vamos a mejor a cuidarnos, vamos a darnos una idea de qué mundo es el que tenemos enfrente y cuidarnos, protegernos, usar el cubrebocas a donde vayamos, evitar las aglomeraciones en lo posible, estar aislados en lo posible, y sobre todo no tener a la ligera, no echar el saco roto de que ay, ya me dio, ay, total, si me da, pues qué pasa, no pasa nada, ya me dio y ya, es una gripa. No, quedan secuelas que todavía no han sido estudiadas lo suficiente como para saber cuáles son las consecuencias en nuestra salud a futuro, y pueden ser problemas desde embolias hasta embolias cerebrales o pulmonares, o problemas cardíacos que pueden ser verdaderamente de una naturaleza mortal. Gracias por esta sesión de Alternación 101 con la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, en esta serie de conversaciones Alternación, cuya idea es precisamente esto, dar perspectivas y nutrirnos con ideas para el diálogo del siglo XXI, en el diálogo, no en la discusión, que la diferencia entre la discusión y el diálogo es que la discusión es la búsqueda de una imposición de ideas, y aquí lo que buscamos es un diálogo en donde nos nutramos mutuamente a través de Rock 101, que somos todos, Rock 101 somos todos. Nos vamos con música, son las 7 de la noche con 4 minutos, 7 de la tarde, tarde esplendorosa con 4 minutos, en Rock 101.